conocido médico de Bragado, de larga trayectoria, el doctor Rafael García, que ha venido a hablar con nosotros acerca de un tema muy delicado, porque hemos visto publicaciones en los últimos días sobre el crecimiento exponencial de los casos de sífilis en Argentina. Bien. Lo cual obviamente pone en alerta a toda la comunidad médica y debería ponernos en alerta a todos, porque depende de nuestra conducta, ¿no? Lo saludamos al doctor García. ¿Qué tal, Rafael? ¿Cómo estás? ¿Tanto tiempo? Hola, buen día. ¿Cómo están? Tanto tiempo, exacto. Bueno, bien. Rafael forma parte del Comité de Control de Infecciones del Hospital Municipal San Luis, por eso lo hemos citado, porque en definitiva lo que queremos saber es cómo esta novedad, que es a nivel nacional, digamos, se da en Bragado, ¿no? A ver, contanos. En principio vamos a recordar qué es la sífilis. Bien, está bueno contextualizar. Claro. La sífilis es una enfermedad que nos viene desde el pasado, ¿no? Desde que apareció la humanidad ya la sífilis era un problema. La trajeron los españoles aquí a América y bueno, ahí se desarrolló y sucedía en aquellas épocas que la sífilis no tenía tratamiento. Era una enfermedad que si te la contagiabas, a lo largo de los años terminaba con tu vida o terminaba con tu calidad de vida, porque te volvías demente o tenías trastornos neurológicos que hacían imposible seguir tu vida. Qué sé yo, dicen que Van Gogh tuvo sífilis, dicen que Nietzsche tuvo sífilis, nada que yo pueda saber si era cierto, pero se le atribuyó. O sea, digamos, el comportamiento, los síntomas de la enfermedad, de qué manera justamente afecta a las personas, a través del sistema neurológico. Exactamente. La sífilis tiene 3 periodos. Un periodo primario en el cual el agente productor, la espiroqueta pálida o treponema pálido, ingresa al organismo y produce lo que una lesión en los genitales que se llama chancro, que es una lesión ulcerada que aparece habitualmente en los varones en el pene, en las mujeres en la vagina, cuya característica es que es prácticamente indolora. Por esa razón, mucha gente no consulta porque pasadas 3 o 4 semanas desaparece. En la mujer también es más difícil de captar porque está dentro de la vagina. También puede aparecer en la boca, dado que las relaciones orales hoy son comunes, las relaciones sexuales orales. Luego aparece un periodo secundario en el cual puede o no aparecer el secundario, pero lo que aparecen son una erupción en todo el cuerpo como si fuera una urticaria que no tiene demasiado prurito, no tiene demasiada picazón, y cuya característica principal es que además toma la palma de las manos y las plantas de los pies. Ajá. Luego de ese secundarismo pasa a una tercera etapa en que desaparece de la superficie y no tiene ningún síntoma, hasta que en un periodo variable entre 5 y 10 años aparecen los síntomas neurológicos, a veces más, hasta 20, y ahí la enfermedad se vuelve irreversible y entonces puede producir parálisis, trastornos de la sensibilidad y demencia. Ya en ese periodo no son lesiones estructurales y no se puede volver para atrás. Hay mucha gente que por ahí se contagia de sífilis y no se da cuenta o no acude al médico, digamos. A ver, hay mucha gente que por ahí no está diagnosticada, pero tiene la enfermedad o se la ha contagiado capaz que hace un tiempo largo. La mayoría de los casos
que nosotros recibimos en el hospital, mejor dicho, que no los recibimos, sino que los registramos y los traemos al hospital, es porque en un análisis de rutina aparece una reacción que se llama BDRL, positiva, no porque el paciente concurra a la consulta. En lo que no podemos tener registro es qué es lo que pasa en privado. Claro. Ahora, ¿este análisis se hace con los análisis de rutina? ¿Se indica siempre o no? Hoy para ginecología es de rutina. Si es embarazo, más todavía, es obligatorio. En el caso de la población en general, no es obligatorio ni es de rutina, pero debería serlo hoy por hoy, por la frecuencia con que está apareciendo. ¿Y puede transmitirse, digamos, una embarazada se lo puede transmitir a su bebé, al feto? Sí, claro. Eso se llama transmisión vertical, o sea, de madre a hijo. Nosotros en epidemiología lo llamamos transmisión vertical. Por eso los controles prenatales que hace el médico son fundamentales, porque tratada la sífilis en el momento oportuno desaparece y el niño probablemente no va a tener ningún inconveniente. Eso le iba a preguntar, porque comenzó diciendo que al principio no había tratamiento, pero ahora sí lo hay. Desde hace muchos años, desde que se descubrió la penicilina, porque la sífilis, por suerte, el treponema pálido es un microbio que ha respondido alta y uniformemente a la penicilina. No se ha hecho resistente como otros microbios que tenemos en el hospital, que son algunos resistentes a todos los antibióticos. Bueno, así que ese es un aliciente, o sea que hay una cura, digamos. Una cura, diría yo, absoluta, o sea, con una inyección de penicilina o 3, si uno sospecha que la sífilis tiene más de un año, la curación se puede certificar. Entonces, ¿cuál sería digamos, a qué síntoma debemos estar atentos para atacarla a tiempo, digamos? Bueno, en la consulta se aparece el chancro, se debe revisar al paciente o preguntar si no concurre porque lo muestra, digamos, y revisar la zona. Y síntomas neurológicos prácticamente no hemos visto, no hay, desde que yo hace 50 años que ejerzo la profesión, no vi una sífilis neurológica, sino una sola en Bragado, que ya era conocida, digamos. O sea que el hecho del uso de la penicilina ha hecho que no se llegue a ese estadio. Lo que pasa es que la sífilis está indicando que las relaciones que está teniendo esa persona son de alguna manera sin protección, claro, o promiscuas, y puede traer atrás algún otro microbio, algún otro virus mucho más peligroso, que es el HIV. Claro, claro. Ese es el indicador, claro. Por lo tanto, la prevención pasa por relaciones cuidadas, con uso de preservativo, etcétera, ¿no? Totalmente. Hay que decirlo, remarcarlo para la población, porque esta charla, ya que mucha gente lo ve en Bragado, tiene como objeto la promoción y prevención de la salud. Claro. La sífilis es una enfermedad que se contagia exclusivamente por relaciones sexuales. No tiene una forma indirecta, no se transmite en el inodoro, en la toalla, en el baño, no hay. Eso es como podríamos decir, un mito urbano. Así que la forma de prevenirlo siempre es la protección en las relaciones sexuales, teniendo en cuenta por la experiencia que llevamos que no las personas interpretan que son las relaciones sexuales
con órganos genitales nada más, pero no. Las relaciones sexuales orales transmiten también. Por eso la prevención debe ser también con relaciones orales. Ese hecho me parece importante porque, sobre todo en población joven, no lo saben a esto. A veces uno le pregunta al paciente o a la paciente, ahora vamos a ver las estadísticas, ¿vos te cuidás? Sí, yo me cuido. ¿Pero tenés relaciones orales? Sí. ¿Y ahí te cuidás? No. Bueno, te contagiás. ¿Qué estadística tienen entonces en el hospital? Bueno, es interesante que lo veamos porque es coincidente con lo que pasa en el país. Sí, con lo que pasa en el país. Este es un informe que elevamos a la dirección del hospital, que a su vez seguramente lo va a transmitir a atención primaria, que es donde realmente se realiza la promoción y prevención. Nosotros empezamos con el comité a registrar los casos de... Esta estadística, quiero aclarar la metodología. Todas las BDRL que se hacen en el laboratorio del hospital son registradas y nos son informadas al comité. Y el comité toma cartas en el asunto, llama a las personas, se asegura de que está tratada, busca los contactos, si logra conocer cuál es el contacto, porque es la manera de hacer el corte epidemiológico, llama a ese contacto, le hace hacer el análisis, le dice que se tiene que tratar, y entonces tenemos la estadística que yo voy a mostrar ahora, es una estadística de todas las BDRL que ocurrieron desde el año 2023 hasta el año 2025. Ajá. ¿Qué pasaba antes? Sí. No se registraban. Claro. Había un subregistro porque nosotros lo tenemos que elevar a un programa nacional que se llama CISA. Claro, sí. Como en el caso en la pandemia, ¿no? Del HIV, exactamente. Del COVID. En la pandemia todo el mundo se asustó y se registraba. Ahora con la sífilis no se hacía. Y esto pasa en muchos distritos muchos partidos de la provincia de Buenos Aires, razón por la cual yo estimo que en la provincia hay un subregistro. Pero vamos a lo concreto entonces, sí. Rafael. Entre el 2023 y el 2025, ¿ha crecido el número? Uf. A ver, ¿cuánto? Vamos a los bifes ahora. Sí. Año 2023. Sí. 53 casos anuales. Sí. La incidencia es 117 por 100.000, porque en epidemiología todos lo llevamos a 100.000 habitantes, porque 100.000 habitantes es el promedio de una ciudad referido país. Sí. En el año 2024, 89 casos. La incidencia 197 por 100.000, y el aumento es del 63%. Después, si lo desagregamos, según sexo, masculino 37,4, 41%, y femenino 52 casos, 59%. Comentario. ¿Son mujeres más las que se contagian? No, son las que se chequean. Exactamente, muy bien. Sí. Te vamos a traer al comité para epidemiología. Es eso, porque se chequean más y también encontramos muchas mujeres en el estadio del embarazo, porque aún en el embarazo se chequean mucho más. Sí, obviamente, claro. ¿Y en 2025 tienen un dato? Hasta el día de la fecha, 67 casos. También lo tenemos por grupo etario, que es muy importante también saberlo. Sí. Y es sorprendente esto, porque todos decimos, son los adolescentes que no se cuidan, que la verdad que hay que hacer promoción y prevención en las escuelas, etcétera, etcétera. Fíjense esta estadística. De 10 a 19 años, el 10%. De 20 a 39, que es lo que se usa estadísticamente, 76% de los casos. De 40 a 64, el 12%, y de 64 y más,
el 2%. O sea que hay una prevalencia, una incidencia, porque esta es una estadística de incidencia, es decir, los nuevos casos que aparecieron. Sí. Prevalencia es cuando contás todos los casos, que eso no se puede hacer. Está bien. De un grupo etario que hasta hace poco se consideraba que no era el blanco de la promoción y prevención, así que... que sería la medida en edad, digamos. Exactamente, la edad... De todas maneras puede ser que los jóvenes no se chequeen tanto como los de mayor edad. Y también, por lo tanto haya una estadística no registrada, digamos. Sí, podría ser. Hay varios para analizar, pero la cifra es demasiado contundente. Claro, sí, sin duda. Lo que haría trabajar a atención primaria sobre este grupo etario, que es bastante difícil porque no lo tenés agrupado en ningún lado, ¿no? En el grupo etario de adolescentes lo tenés en la escuela, pero después de eso... Claro. Bueno, Rafael, gracias, la verdad que la información es muy importante y finalmente sugerencia, usar preservativo para todas las relaciones y además hacerse análisis de BDRL más seguidos, digamos, ¿no? Pedírselo al médico cuando indiquen un análisis, de paso, ¿no? Bueno, sí, y es una recomendación desde el micrófono para los médicos también. Claro, exactamente. Sí. Bueno, muchas gracias a ustedes por poder difundir todo esto que hace a la salud pública, que es mi trabajo. Sin duda, gracias. Bueno, muy bien, se estiró un poquito la nota, la verdad muy interesante.